Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 141. Aplasta todo lo que esté frente a ti, jovencito. Sorber. Ouyan Songen se acarició la barba mientras cogía los fideos con los palillos y se los llevaba a la boca. Aunque la apariencia de los fideos secos mixtos era patética comparada con la carne roja estofada y las costillas agridulces, aún así, los pagó con su dinero. Oh. El rico sabor de los fideos irrumpió en su boca al instante, haciendo que Ouyan Songen abriera los ojos de par en par. Inconscientemente, ejerció más fuerza y, de repente, los fideos fueron absorbidos por su boca con un sorbo. La salsa de los fideos se esparció por todas partes y una rica fragancia inundó el aire. Aunque el aroma de los fideos secos mixtos no era tan intenso como el del arroz frito con huevo ni tan tentador como el de la carne roja estofada, este tenue aroma era aún más tentador. En cuanto Ouyan Songen empezó a sorberlos, ya no pudo contenerse. En ese instante, el sonido de Ouyan Songen sorbiendo los fideos resonó por toda la tienda. Mientras Ouyan Xiaoyi devoraba con alegría un bocado de sopa de tofu con cabeza de pescado, el suave sabor se extendía desde la punta de su lengua y la cautivaba por completo. Se sentía como si se hubiera convertido en un pez y flotara libremente en un mar blanco lechoso. De vez en cuando, incluso mordía con alegría corales hechos de tofu. Sorber. Al oír el sonido de un sorbo, la hermosa fantasía de Ouyan Xiaoyi se vio destrozada sin piedad. La irritante sensación de ser arrastrada de repente de vuelta a la realidad la hizo volverse furiosa hacia su padre, quien estaba ocupado sorbiendo fideos junto a ella. No puedes comer tus fideos más tranquilamente. Me estás impidiendo disfrutar de la sopa de pescado. ¡Qué mal olor, papá!, dijo Ouyan Xiaoyi con resentimiento y haciendo pucheros. Tos, tos, tos. Ouyan Songen abrió mucho los ojos cuando el sonido de los sorbos se detuvo de repente y entonces toda su cara se puso roja. Se tapó la boca y empezó a toser. Comió demasiado rápido y se atragantó con los fideos. Ouyan Songen tomó la copa de vino de urna de jade corazón de hielo que Ouyan Chen estaba a punto de beber y la bebió entera de un solo trago. Inmediatamente sintió una sensación relajante y refrescante recorriendo su cuerpo. ¡Ja, qué vigorizante!, exclamó Ouyan Songen con satisfacción mientras se secaba la barba con la manga. Al chasquear los labios, se le dilataron las fosas nasales. Pensó, Dios mío. ¿Qué es este olor? Vino. ¿Qué vino tan aromático? Ouyan Songen miró la copa de celadón que tenía en la mano y sonrió abiertamente cuando vio a Ouyan Di llevando una jarra y vertiendo vino en una copa. Pícaro, date prisa y llena esta copa hasta el borde para tu padre. ¿Cómo no compartir un vino tan bueno con él? Cuando volvamos, duplicaré tu entrenamiento. Los tres hermanos Ouyan y Ouyan Xiaoyi se quedaron sin palabras. Sorbe. Tras terminar otra copa de vino de urna de jade corazón de hielo, Ouyan Songen reanudó su aventura de sorber fideos. Tras terminar su comida, los miembros de la familia Ouyan se recostaban lánguidamente en sus asientos, satisfechos. La satisfacción de degustar una comida deliciosa los deleitó profundamente. Bu Fang se secó las gotas de agua de las manos y salió de la cocina. Al ver a los lánguidos miembros de la familia Ouyan, sonrió. La cantidad total es de 320 cristales y 100 monedas de oro. Gracias por su apoyo, dijo Bu Fang a Ouyan Songen, quien se palmeaba el estómago con satisfacción. La acción de Ouyan Songen de palmearse el estómago de inmediato lo congeló y de repente sintió como si el mundo entero se hubiera oscurecido. Pensó, 320 cristales, ¿cómo diablos comen tan bien? Bajo la mirada extremadamente reticente de Ouyan Songen, Bu Fang tomó los cristales y las monedas de oro y frotó sus manos con satisfacción. Después de recibir esa suma de dinero, la voz solemne del sistema resonó en su mente. Felicitaciones al anfitrión por obtener una ganancia de 20.000 cristales y completar un objetivo a corto plazo. Pronto recibirá la recompensa del sistema.
La recompensa del sistema se está lanzando. Bu Fang se sorprendió por un momento. Después, las comisuras de sus labios se curvaron y exhaló profundamente. Sin darse cuenta, ya había alcanzado una ganancia de 20.000 cristales. No fue nada fácil. En otras palabras, obtuvo una cantidad de energía verdadera equivalente a 10.000 cristales. Esto también significó que su nivel de cultivo finalmente alcanzó el 5º grado de rey de batalla. Por fin soy un hombre al que se podría llamar rey de la batalla, pensó Bu Fang con regocijo. Justo cuando estaba a punto de examinar la recompensa del sistema, Ouyang Songen se acercó de repente. Estaba tan cerca que Bu Fang incluso pudo oler la salsa de los fideos secos mixtos que lo salpicaron. Bu Fang frunció el ceño mientras daba un paso atrás y miraba con indiferencia a Ouyang Songen. Si tienes algo que decir, dilo. No te acerques tanto a mí, dijo Bu Fang sin expresión alguna. Ouyang Songen se congeló de inmediato y de repente esbozó una sonrisa avergonzada. Se secó las manos en la ropa y dijo, Dueño Bu. Es así. De hecho, vine hoy a hablar de un asunto importante con usted. Habla, respondió Bu Fang. Dueño Bu, sus habilidades culinarias son excepcionales. El sabor de sus platos ya ha alcanzado un nivel indescriptible. No creo que quiera que los deliciosos platos que usted mismo prepara se queden aquí en esta tienda sin que nadie se entere, ¿verdad? Eso es un insulto a sus habilidades culinarias, dijo Ouyang Songen mientras se acariciaba la barba. Bu Fang lo miró con indiferencia y le hizo un gesto para que continuara. Propietario Bu, debería saber sobre el festival de primavera. Mañana es el primer día del festival de primavera y el segundo se celebrará el banquete de las 100 familias. Ese día, chefs reconocidos de todo el imperio del viento ligero acudirán a cocinar en el banquete de las 100 familias. Esta es la oportunidad perfecta para que todos conozcan sus habilidades culinarias, dijo Ouyang Songen con una sonrisa mientras miraba fijamente a Bu Fang. Por lo tanto, propietario Bu, no consideraría participar. El festival de primavera. Bu Fang entrecerró los ojos y recordó que unos cuantos funcionarios de poca monta habían ido arrogantemente a su tienda para causar problemas hace unos días. Sus intenciones también parecían ser que participara en el banquete de las 100 familias. No me importa tu banquete de las 100 familias. Venir a mi tienda con arrogancia y causar problemas es tu culpa, pensó Bu Fang. Por lo tanto, Bu Fang le ordenó a Guaiti que desnudara a los funcionarios menores y los expulsara. Bu Fang casi se había olvidado de este asunto, pero de repente lo recordó con el recordatorio de Ouyang Songen. Este banquete de las 100 familias parece bastante formidable por lo que parece, pensó Bu Fang mientras asentía y miraba a Ouyang Songen. No voy a participar. No me interesa, respondió Bu Fang. Ah. ¿Qué? No participas. ¿Por qué? La expresión de Ouyang Songen se endureció y preguntó de inmediato, confundido. En su opinión, participar en el banquete de las 100 familias para un chef era tan importante como participar en el examen imperial para un erudito. Como chef, Bu Fang no estaba interesado en participar en el banquete de las 100 familias organizado por el imperio. Esto, era simplemente absurdo. Con solo oír su nombre, ya sé que es un asunto problemático. Solo quiero cocinar deliciosos platos en mi tienda con tranquilidad. Si están dispuestos a frecuentarla, serán bienvenidos, dijo Bu Fang con sinceridad. Esos eran sus pensamientos más sinceros. Era alguien que temía los problemas. Su deseo era sentarse cerca de la entrada de la tienda con una taza de té caliente en la mano mientras observaba los cambios en el mundo y las flores florecer y marchitarse. Así de simple. Propietario Bu, habrá una selección durante el banquete de las 100 familias de este año. El número 1 elegido por los invitados será premiado por el imperio. ¿No le interesan las recompensas?, preguntó Ouyang Songen mientras miraba fijamente a Bu Fang. Recompensa. Bu Fang ya se había llevado la fruta de las 3 rayas del camino del entendimiento del imperio. ¿Qué más podrían ofrecerle que le interesara? Misión abrupta 2. ¿Podría el anfitrión participar en el banquete de las 100 familias organizado por el Imperio del Viento Ligero y ser votado como el número 1 por los invitados, además de obtener la recompensa del premio del imperio?
Aplasta todo lo que esté a tu paso, jovencito. Recompensa de la misión, método de cocción de la tarta de huevo de tortuga espiritual. Bufang suspiró para sus adentros. Tenía miedo de meterse en problemas, pero a veces el sistema le enviaba misiones abruptas y problemáticas. Capítulo 142. Sentirse vacío, solo y frío la noche antes del festival de primavera. ¿De verdad crees que una simple recompensa me convencerá de participar? Bufang permaneció allí con la espalda erguida mientras miraba seriamente a Ouyang Songen. Ouyang Songen se sorprendió por un momento. Pensó, como era de esperar del chef reconocido por su majestad, su fuerza de carácter es incomparable a la de los chefs comunes. Parece que invitar al dueño Bu es muy difícil. Dueño Bu, ¿de verdad no lo va a reconsiderar? Esta es una oportunidad para que todos conozcan sus habilidades culinarias, preguntó Ouyang Songen con reticencia. Bufang lo miró y parpadeó un instante. Respiró hondo y preguntó, primero, dime, ¿cuál es la recompensa por el primer puesto? ¿Qué? Ouyang Songen sonrió al mirar a Bufang. Ya te has rendido. ¿Qué pasó con tu firmeza? ¿Qué pasó con tu integridad moral y tu indiferencia hacia los bienes materiales? Tos. Dueño Bu, así es. La recompensa del banquete de las 100 familias esta vez la elige personalmente Su Majestad el Tesoro del Palacio Imperial y solo se anunciará después de que se seleccione al primer lugar. Por lo tanto, yo tampoco sé la respuesta a su pregunta, pero le aseguro que no se decepcionará con la recompensa, dijo Ouyang Songen con confianza mientras se palmeaba el pecho. Bufang bajó la mirada y fingió pensar un momento. Después, miró a Ouyang Songen y dijo, de acuerdo, acepto participar. Cuando Ouyang Songen escuchó que Bufang realmente aceptó participar en el banquete de las 100 familias, su rostro se iluminó de inmediato como un crisantemo en flor. Madre mía. Si el dueño Bu participa, sin duda ganarás el primer lugar. Tisk, tisk, tisk. Tus platos son los mejores que he probado en mi vida, mucho mejores que la comida de los chefs de la cocina imperial. En una sola palabra, excelente. Ouyang Songen levantó el pulgar hacia Bufang mientras una retahíla de elogios salía de sus labios. Si alguien más viera esta escena, nunca pensaría que este hombre de mediana edad con aspecto de vendedor era en realidad un conocido general del imperio. Ouyang Songen respiró hondo y se sintió sumamente aliviado. Dado que el dueño Bu había accedido, la misión encomendada por el emperador se había cumplido. Aunque el proceso fue tan doloroso que no podía respirar, el resultado final lo satisfizo enormemente. Aún así, su hija gastó todo el dinero que había acumulado durante los últimos meses. Bufang despidió al miembro de la familia Ouyang con la mirada y luego regresó a la cocina. Bufang era alguien que temía los problemas, pero también era una persona seria. Siempre había tratado la cocina con seriedad. Dado que había decidido participar, daría lo mejor de sí. Por lo tanto, se aseguraría de que se hicieran todos los preparativos para poder obtener el primer lugar en el próximo banquete de las 100 familias. Con la llegada del festival de primavera, las calles de la ciudad imperial se llenaron de vida y bullicio. Todos hacían limpieza de primavera, componiendo coplas primaverales, cocinando comida deliciosa y preparándose para recibir el nuevo año. Los vendedores de Long Street habían recogido sus puestos antes de lo habitual y se dirigían a casa con entusiasmo y expresiones alegres para dar la bienvenida al nuevo año con sus familias. Una densa cantidad de humo se elevó hacia el cielo y fue dispersada por el viento. Al caer la noche, las dos lunas flotaban en el cielo como dos platos de plata. La luz de la luna, que solía ser inquietante, parecía haberse vuelto cálida al iluminar las calles. En las calles, muchos niños corrían con ropas acolchadas, con las mejillas sonrosadas y exhalando nubes de aliento blanco mientras sostenían linternas en las manos. Mientras corrían, sus risas rompían el silencio de la noche y creaban un ambiente festivo. En las puertas de las casas grandes se colgaban grandes faroles rojos mientras las amas de casa y las sirvientas preparaban afanosamente lo necesario para celebrar el año nuevo. En sus cocinas ardían grandes fuegos mientras los sonidos de los alimentos salteados resonaban incesantemente y la fragancia de los platos se arremolinaba y permanecía en el aire durante mucho tiempo.
Platos y platos de exquisitos platillos se cocinaban y servían en sus mesas. Los numerosos miembros de las familias numerosas se reunían para la cena de reencuentro. El ambiente del festival de primavera era festivo y animado. En la tiendita de Fang Fang, Bu Fang quitó un panel de la puerta y salió. El callejón estaba tranquilo y desolado. Ni siquiera la luz de la luna, más cálida de lo habitual, pudo disipar el vacío que se sentía en el callejón. Arrastró una silla hacia la entrada de la tienda y se sentó. La tienda estaba cerrada, pero él seguía sentado allí como siempre. Mientras el viento invernal entraba en la tienda y le golpeaba la cara, no pudo evitar hundir la cabeza en los hombros. Bajo la fría luz de la luna, una persona, una silla y un perro parecían estar en desacuerdo con la festividad que se vivía fuera del callejón. Estallido. Una corriente de fuegos artificiales voló por el aire y floreció en el cielo nocturno completamente negro. ¡Oh, qué hermoso!, pensó Bu Fang. De repente, se oyeron unos pasos desde el callejón. Bu Fang miró de inmediato hacia la entrada, perplejo, y vio tres figuras acercándose lentamente. Xiao Yanyu y Xiao Xiaolong caminaban de la mano con la vivaz Ouyan Xiaoyi. Esa noche, Xiao Yanyu no llevaba velo y sus incomparables rasgos faciales eran claramente visibles. Su piel blanca como la leche parecía brillar levemente bajo la luz de la luna. Jefe maloliente, estamos aquí para traerle comida, dijo Ouyan Xiaoyi con una sonrisa. Xiao Yanyu exhibió, como siempre, el porte elegante de una joven de familia prestigiosa. Llevaba un vestido de seda y una leve sonrisa en los labios, sosteniendo una lonchera en la mano. Tisk, tisk. Dueño Bu, está admirando los fuegos artificiales. Qué relajado está. Pero debo decir que su tienda es un lugar excelente para verlos, dijo Xiao Xiaolong con una sonrisa mientras sacaba unas sillas de la tienda él solo y las colocaba junto a la entrada, mientras él se sentaba junto a Bu Fang. Bu Fang estaba algo desconcertado al verlos a los tres. Pensó, ¿qué pasa? Vienen a traerme comida. Xiao Yanyu sonrió amablemente y dijo, mañana es el festival de primavera y esta noche tenemos una cena de reencuentro. Como el dueño Bu parece estar solo, pensamos que quizás se sintiera solo. Por eso, trajimos algo de comer. Este pastel lo preparó mi madre personalmente como agradecimiento por su favor. Mientras Xiao Yanyu hablaba, se sentó con gracia en una silla y colocó la lonchera frente a Bu Fang. Al retirar la tapa de la lonchera, una suave fragancia se desprendió de inmediato. Aunque no era tan intensa como la de los platos de Bu Fang, el aroma refrescante también era bastante agradable. Se fueron sacando capas y capas de pasteles exquisitos y estéticamente agradables. Toma, pruébalo. Lo hizo mi madre, dijo Xiao Yanyu con una sonrisa en los labios mientras miraba a Bu Fang con un plato de pasteles en las manos. Bu Fang los miró a los tres con seriedad. De repente, sintió una cálida sensación en el pecho y las comisuras de sus labios se curvaron. Al tomar uno de los pasteles y darle un mordisco, sus ojos se iluminaron de inmediato. El sabor era delicioso. Era dulce, pero no empalagoso. Además, se deshacía en pedazos al entrar en la boca. La textura también era exquisita. Además, el relleno aún desprendía un toque de calidez, como el calor de la miel. No está mal, elogió Bu Fang, aunque desde su perspectiva, todavía había bastantes defectos en este pastel. Los ojos de Xiao Yanyu se iluminaron de inmediato, pensando que era raro escuchar una palabra de elogio del dueño Bu. Tanto Xiao Xiaolong como Ouyan Xiaoyi tomaron con entusiasmo un trozo de pastel y se lo metieron en la boca. Así, los cuatro se sentaron en círculo y disfrutaron de una deliciosa comida. El ambiente cálido dispersó inmediatamente gran parte del frío que había en el callejón. Dueño Bu, pruebe este pastel de piña y corazón de jade. Finalmente, Xiao Yanyu sacó un trozo de pastel de la lonchera y se lo ofreció a Bu Fang con el rostro lleno de expectativas. Capítulo 143, el pastel de seda de 1000 años. ¿Sabe bien?, preguntó Xiao Yanyu nerviosa. El brillo en sus ojos se intensificó al ver a Bu Fang darle un mordisco al pastel de piña y corazón de jade. Bu Fang frunció el ceño. Mientras saboreaba el pastel de piña, que tenía un sabor un tanto peculiar,
Una expresión extraña se dibujó en su rostro. Pensó, de verdad lo hizo la misma persona. La diferencia de sabor es demasiado grande. Esto, no sabe muy bien. Es demasiado dulce. Además, el relleno se endureció demasiado después de estar al vapor tanto tiempo. Además, Bu Fang, inconscientemente, empezó a señalar los defectos. Su actitud hacia la comida era seria. Por lo tanto, no paraba de hablar en cuanto comenzaba a dar su opinión. Xiao Xiaolong y Ouyan Xiaoyi estaban estupefactos y las comisuras de sus labios se crisparon mientras observaban a Bu Fang volverse cada vez más entusiasta mientras continuaba con su evaluación. Deja de comer entonces. Es tan horrible. El bonito rostro de Xiao Yanyu se sonrojó al instante y un rubor oscuro apareció en sus mejillas. Era incomparablemente hermosa cuando parecía enojada y avergonzada. Ella arrebató el pastel de piña con forma de corazón de jade y lo colocó nuevamente en la lonchera en un ataque de enojo. Bu Fang estaba desconcertado. Pensó, ¿qué pasa? Había algo mal en mi evaluación. No debería haber. Este pastel de piña sabe fatal. Se nota que lo hizo un principiante. No estaba al mismo nivel que los pasteles de antes. Oh, no estás al mismo nivel, pensó Bu Fang, y se quedó aturdido por un momento antes de que su mirada inconscientemente se posara en Xiao Yanyu. Inmediatamente notó que sus ojos estaban llenos de resentimiento. Bu Fang no era tonto y pronto comprendió lo que pasaba. Este pastel de piña definitivamente lo había hecho Xiao Yanyu, no su madre. Esto también explicaría la gran diferencia de sabor. Cuando Xiao Xiaolong y Ouyan Xiaoyi vieron la expresión algo avergonzada en el rostro de Bu Fang bajo la mirada malhumorada de Xiao Yanyu, no pudieron soportarlo más y se echaron a reír. Dueño Bu, es raro que mi hermana mayor cocine algo, y de hecho criticaste los pasteles que preparó con tanto esmero hasta el punto de que parecen completamente inútiles. Esta vez sí que has ofendido a mi hermana, dijo Xiao Xiaolong entre risas. Bu Fang frunció los labios. El pastel de piña sabía fatal. Aunque lo había preparado Xiao Yanyu, no estaba acostumbrado a halagar a los demás. Sin embargo, el hecho de que los tres lo visitaran esa noche reconfortó su corazón, antes solitario. Sintió que necesitaba hacer algo para expresar su gratitud. ¿Qué tal si les cocinamos algo?, pensó Bu Fang antes de negar con la cabeza y descartar la idea. Los tres frecuentaban su tienda y, por lo tanto, conocían bien sus platos. Por lo tanto, cocinar los platos de la tienda no sería lo suficientemente sincero. Esta noche es la víspera del Festival de Primavera, que tiene el mismo significado que la víspera de Año Nuevo en la Tierra, pensó Bu Fang por un momento antes de levantarse de su asiento y dirigirse hacia el interior de la tienda. Dame un momento, prepararé algo para celebrar esta noche, dijo Bu Fang mientras se dirigía a la cocina. El dueño Bu iba a cocinarles algo. Los ojos de Xiao Yanyu, Xiao Xiaolong y Ouyan Xiaoyi se iluminaron. La habilidad culinaria de Bu Fang era, sin duda, extraordinaria, y los platos que preparaba eran inolvidables. Por primera vez, se ofreció a cocinar para ellos. Inmediatamente se llenaron de expectación. Después de esperar un rato, Bu Fang salió de la cocina con un recipiente grande en la mano. Los tres quedaron perplejos al instante. ¿Qué planeaba hacer el dueño Bu? Bu Fang no disipó sus dudas y en su lugar colocó la gran palangana frente a ellos. El peso del recipiente era evidentemente considerable y, además, estaba lleno de harina de arroz glutinoso. Esta harina de arroz era cristalina y parecía polvo cristalino. Bu Fang vertió agua hirviendo sobre el manantial en el recipiente y luego usó su mano para revolver la mezcla. Dueño Bu, ¿qué planea preparar?, preguntó Xiao Xiaolong mientras miraba perplejo a Bu Fang. Bu Fang lo miró y dijo, no digas nada, solo mira. Luego, cuando Bu Fang levantó su puño, la energía verdadera surgió de su dantian y envolvió su mano como un guante. ¡Ban! Se escuchó un fuerte ruido cuando el puño de Bu Fang impactó rápidamente el remolino dentro de la cuenca. Gracias al preciso control de Bu Fang sobre su energía verdadera, el remolino tembló por un instante. Bu Fang retiró el puño y lo atacó de nuevo. Se escuchó un fuerte ruido, como el de un espejo roto.
Los tres quedaron atónitos al observar las acciones violentas y feroces de Bu Fang. Pensaron, de verdad está preparando comida. Seguro que no está desahogando su ira. Imagínense si esos puños cayeran sobre el cuerpo de alguien. Tras una cantidad indeterminada de golpes, las acciones de Bu Fang se fueron suavizando gradualmente, incluso un poco más suaves. Aunque cada golpe seguía produciendo un ruido atronador. Esto. Dios mío, exclamó Xiao Xiaolong con asombro al contemplar el puño de Bu Fang, envuelto en energía verdadera. Vio hilos blancos como la seda unidos a la energía verdadera de Bu Fang. Al levantar la mano de Bu Fang, numerosos hilos se unieron a su puño. Cada hilo era brillante, incluso más fino y suave que la seda más fina. Estallido. Tras el golpe final, Bu Fang se detuvo y dispersó su energía verdadera. Levantó el puño y los hilos pegados también desaparecieron. Los tres miraron de inmediato al recipiente con curiosidad y vieron un gran trozo de arroz glutinoso cristalino que aún desprendía vapor. Aunque no había rastro de ninguna fragancia, los tres no pudieron evitar tragar saliva. Jefe apestoso, este plato es de puño. ¿Es comestible?, preguntó Ouyang Xiaoyi. Es comestible, pero quedará aún más sabroso después de procesarlo, dijo Bu Fang. De hecho, puedes intentar prepararlo en casa, siempre y cuando puedas controlar bien tu energía. ¿Cómo se llama esta comida?, preguntó la melodiosa voz de Xiao Yanyu. Pastel de seda de 1000 años envuelto, respondió Bu Fang. Entonces, Bu Fang levantó la mano y apareció el cuchillo de cocina de hueso de dragón. Tras girarlo, cortó el pastel del año en 4 trozos iguales. De regreso a la cocina, Bu Fang los colocó en un plato de porcelana azul y blanca antes de dejarlos cocer al vapor en una vaporera de bambú. Pasen, gritó Bu Fang hacia los tres que todavía estaban sentados en la entrada. Los tres entraron inmediatamente a la tienda emocionados y vieron el pastel de seda de 1000 años envuelto colocado sobre la mesa. Su apariencia era simple y sencilla. Los tres no entendían qué tenía de diferente. Sin embargo, el olor era. La rica fragancia del arroz glutinoso estaba acompañada de un aroma dulce y permanecía en la punta de sus narices como seda. El dulzor no era empalagoso ni suave. Les abrió el apetito de una manera deliciosa y les hizo salivar sin siquiera notarlo. Pruébalo. Este año, el pastel debería comerse la víspera del Festival de Primavera para desear mejoras constantes en el nuevo año, dijo Bu Fang. Los ingredientes del pastel de seda milenaria fueron comprados especialmente por Bu Fang al sistema y pagados con sus cristales. Sin embargo, a Bu Fang no le importó. El sentimiento que despertaba su visita era incomparable. La única forma de expresar su gratitud era cocinando para ellos. Xiao Yanyu tomó con gracia un pastel de seda milenario con sus palillos. Sus labios brillantes se separaron suavemente y revelaron sus dientes blancos como perlas al morderlo con delicadeza. Después de eso, los hermosos ojos de Xiao Yanyu se abrieron y se llenaron de incredulidad. Entonces, la llamada seda de 1000 envolturas, era realmente una seda de 1000 envolturas. Capítulo 144, la superposición de las dos lunas y la llegada del Festival de Primavera. Al degustar el pastel de seda milenaria, Xiao Yanyu sintió como si mordiera una esponja, cada capa de esta singular esponja era incomparablemente suave. La textura sedosa del pastel rozando sus dientes blancos como perlas y sus labios rojos la hizo sentir como si una suave brisa la acariciara y le provocó un escalofrío. Un dulce sabor se extendió repentinamente por la boca de Xiao Yanyu y el pastel pareció desenrollarse como un manojo de hilos sueltos en ese instante. Rebotaba continuamente y golpeaba la parte posterior de su boca como si le diera un masaje extremadamente placentero y suave. La dulzura envolvió sus papilas gustativas y se extendió lentamente por su boca, centímetro a centímetro. No era rápida, pero la hizo sentir como si el mundo entero se hubiera vuelto dulce. En un instante, el rostro de Xiao Yanyu se sonrojó y su cuerpo se movió inconscientemente. Se comportaba de forma un tanto antinatural. Tras morder el pastel de seda de 1000 años que entró en su boca, sintió como si su ropa se hubiera deshecho, igual que el pastel en su boca. ¡Qué vergüenza! Xiao Xiaolong experimentó lo mismo que Xiao Yanyu. Cuando Bu Fang lo miró,
vio que el rostro de Xiao Xiaolong también estaba rojo. Bu Fang quedó atónito ante su apariencia tímida. ¡Qué delicioso! Ouyang Xiaoyi fue la primera en elogiar con alegría. Pensó, comer el nuevo plato del jefe apestoso es prácticamente la mayor felicidad. Además, este plato está delicioso. No tengan prisa, deberían seguir probando el sabor. Aún no han experimentado los verdaderos sabores, dijo Bu Fang mientras le daba un mordisco a un pastel de seda de 1000 años. Los tres se sorprendieron de inmediato. ¿Podría haber algo más diferente en este pastel de seda milenario? Los tres, desconfiados, dieron otro mordisco. Tras unos cuantos bocados más, quedaron pasmados por su suave dulzura. Mientras Bu Fang saboreaba tranquilamente el pastel del año en su boca, la expresión de su rostro se volvió algo vacía y su mirada se volvió distante y profunda. 1000 envolturas de seda no solo era seda envuelta, sino también preocupación. 1. Este era el significado oculto del nombre del plato de Bu Fang. Estos pasteles anuales fueron hechos personalmente por Bu Fang, golpe a golpe, y contenían todas sus emociones. Este fue un plato lleno de emociones. Mientras Ouyang Xiaoyi seguía comiendo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No sabía por qué, pero se le llenaban los ojos de lágrimas y una tristeza indescriptible se acumulaba en su pecho. Esta sensación era extraña. Era como nostalgia y soledad. Xiao Yanyu y Xiao Xiaolong comieron los pasteles anuales sin decir una palabra, pero las expresiones en sus caras mostraban que también estaban afectados por las emociones dentro de los pasteles anuales. Comieron tranquilamente los pasteles del año y pronto terminaron todo. El sabor era delicioso y perduró en sus recuerdos. Sin embargo, las oleadas de emociones hacían que sus ojos se llenaran de lágrimas. Hermana. Después de comer este pastel, porque recuerdo los 3 años en que mi madre estaba en la cama. De repente me siento muy triste, dijo Xiao Xiaolong. Xiao Yanyu cerró los ojos y respiró hondo. Después, abrió los ojos y dijo con una sonrisa radiante, hermano tonto, ¿no está ya despierta mamá? Xiao Yanyu saboreó las emociones contenidas en este pastel de seda de 1000 envolturas. Sin embargo, sabía que no eran las emociones que Bu Fang quería expresar. Quizás el propio Bu Fang fuera el único capaz de saborearlo. Cuando llegues a casa, dale las gracias a tu madre de mi parte. Los pasteles estaban deliciosos, dijo Bu Fang desde la puerta. Tras terminar el pastel de seda milenario, llegó la hora de que los tres regresaran. Xiao Yanyu se sorprendió bastante al responder con una hermosa sonrisa. Pensó, de verdad el dueño Bu sabe agradecer. Qué raro. Está bien. Se lo diré a nuestra madre. Es raro que el dueño Bu elogie a alguien por sus habilidades culinarias, dijo Xiao Yanyu. Bu Fang sonrió mientras observaba cómo desaparecían sus figuras y murmuró suavemente, es cierto, no sería tan malo si su habilidad para amasar la masa fuera mejor y su control sobre el calor durante el proceso de cocción al vapor fuera mejor. El murmullo de Bu Fang no era fuerte, pero era realmente obvio dentro del tranquilo callejón. En la oscuridad, la figura de Xiao Yanyu se tambaleó por un momento. Ella pensó, bien, entonces el propietario Bu es alguien que sabe ser educado. El callejón recuperó la serenidad. Mientras Bu Fang miraba las 2 placas circulares plateadas en el cielo que se esforzaban por emitir luz, las comisuras de sus labios se curvaron. Regresó a la tienda y colocó los paneles de la puerta en su lugar. Mi anfitrión, la recompensa del sistema ya se ha liberado. Por favor, compruébela, dijo la voz solemne del sistema. Bu Fang se secaba las gotas de agua de las manos y se sorprendió de repente. Tras ser interrumpido por la visita de la familia Ouyang, incluso olvidó echar un vistazo a la recompensa del sistema. Inmediatamente concentró su mente y comenzó a comprobar la recompensa. Anfitrión, Bu Fang. Género, masculino. Nivel de cultivo de energía verdadera, 5º grado, ya tiene un nivel de simulación de objetos con energía verdadera. Como el dios de la cocina en el mundo de fantasía, el anfitrión puede intentar simular herramientas de cocina con su energía verdadera y cocinar platos aún más deliciosos. Trabaja duro, joven. Talentos culinarios, 1 estrella. Habilidades,
técnica de cuchillo meteorito de nivel 2, 10 diagonal 100, técnica de tallado de la osa mayor de nivel 1, 30 diagonal 100. Herramientas, cuchillo de cocina de hueso de dragón dorado, juego Dios de la cocina. Dios de la cocina calificación general, Chef Junior, ya ha desbloqueado sus talentos. Finalmente es capaz de investigar y cocinar platos independientes, así como de usar energía real para cocinar y procesar ingredientes. Las técnicas de corte y tallado ya lo han encaminado para convertirse en el dios de la cocina. Nivel del sistema, 5 estrellas, la tasa de conversión es del 70%. El anfitrión puede realizar la captura de ingredientes. Recompensa del sistema, método de cocción de dumplings de agua de colores del arco iris y un fragmento del set Dios de la cocina, 1/3. Tras revisar el panel del sistema, la mirada de Bufang se fijó en la recompensa por subir de nivel. Quería ver cuál era la recompensa esta vez. ¿Empanadillas de agua color arco iris?, preguntó Bufang desconcertado. Bufang sabía muy bien que los dumplings de agua eran en realidad un tipo de dumpling, pero cocinados con diferentes métodos. Unos eran al vapor, mientras que los de agua se hervían. Sin embargo, este dumpling de agua arco iris. Bufang sintió de repente curiosidad. Sin embargo, no se sorprendió demasiado. Cualquier receta que le diera el sistema no lo decepcionaría. Las llamadas albóndigas de agua arco iris estaban destinadas a ser algo especial. Bufang sintió el repentino impulso de ir a la cocina y preparar una ración de dumplings de agua arco iris. Sin embargo, tras pensarlo un rato, finalmente desistió. La razón fue que había gastado bastante energía tras cocinar el pastel de seda de 1000 años y ya se sentía algo cansado. Como su cuerpo no estaba en su mejor momento y el plato se vería afectado, decidió volver a su habitación a dormir. Mantener un buen descanso era extremadamente importante para Bufang, incluso si ya era un hombre que podría ser llamado rey de batalla. Fuera de la tienda, todavía había fuegos artificiales llenando el cielo sobre el callejón y emitiendo brillantes rayos de luz. En las calles de la ciudad imperial, los niños seguían gritando emocionados y el ambiente festivo del festival de primavera se hacía cada vez más intenso. Esa noche la ciudad imperial estaba particularmente animada mientras todos esperaban la llegada del nuevo año. En el cielo nocturno, completamente negro, las dos placas plateadas se acercaban cada vez más. Una vez superpuestas por completo, marcaron el comienzo de un nuevo año y la llegada oficial del festival de primavera. Bufang yacía en su cama mientras contemplaba las brillantes lunas a través de la ventana. De repente, sintió una inexplicable alegría. Finalmente, en medio de los vítores de los ciudadanos de todo el imperio del viento ligero, estas dos lunas brillantes se superpusieron completamente y se convirtieron en una única placa plateada. La luna única y redonda irradiaba brillantes rayos de luz. En medio de los fuegos artificiales que florecían en el cielo, el festival de primavera finalmente llegó silenciosamente. Mientras Bufang observaba la superposición de las dos lunas brillantes, dejó escapar un ligero suspiro en su cama y cerró lentamente los ojos. Capítulo 145, el gordo comiendo un muslo de pollo y el flaco con un guac en la espalda. Al llegar el amanecer del festival de primavera, el humo se elevaba de las chimeneas de muchos hogares de la ciudad imperial. Los ciudadanos, que habían trabajado arduamente durante el último año, madrugaron y comenzaron a preparar un suntuoso desayuno para el festival de primavera. En una de las puertas de la ciudad imperial, los guardias de guardia bostezaban y observaban con envidia cómo el paisaje de la ciudad se animaba gradualmente. Aunque era el festival de primavera, los guardias de la ciudad seguían cumpliendo con su deber con diligencia. Aunque los rebeldes de la secta fueron saboteados por el viejo emperador, nadie sabía si los astutos miembros de las sectas atacarían de nuevo. Como guardias, proteger su país era su deber. Sin embargo, sus mentes estaban ahora llenas de camas cálidas, sus lindas esposas y sus adorables hijos, y también del caliente desayuno del festival de primavera preparado por sus esposas. De repente, los ojos de un guardia lánguido que estaba entregado a una hermosa fantasía se enfocaron abruptamente y estuvo inmediatamente alerta mientras miraba a la distancia con una expresión grave en su rostro. A lo lejos, dos figuras, una grande y otra pequeña,
se dirigían lentamente hacia la ciudad imperial y los guardias podían sentir una sensación de presión invisible que provenía de ellas, lo que provocó que la complexión de los rostros de los guardias cambiara ligeramente. 2 expertos reyes de batalla. Este guardia de la ciudad estaba horrorizado. Para ellos, los reyes de batalla ya eran figuras ilustres. Crujido, crujido. El sonido de dientes al triturar huesos se escuchó con claridad, incluso acompañado de masticación. La combinación de sonidos les provocó escalofríos a los 2 guardias que estaban en la puerta y les puso la piel de gallina. De repente, sintieron una sensación de inquietud. Hermano mayor, hemos llegado a la ciudad imperial, se oyó una voz ininteligible. Tras terminar la frase, se oyó de nuevo el sonido de huesos al masticarse. Maldito gordito. No podías hablarme mientras comías. La otra voz parecía algo molesta y su tono estaba lleno de repugnancia. Crujido, crujido. Entendido, ay. Entendido. No lo volveré a hacer. Crujido, crujido. Se oyó una risa sincera y tonta, acompañada del sonido de huesos al masticarse, seguida de inmediato por el gruñido exasperado y frenético de otra persona. Dentro del campo de visión de los 2 guardias de la ciudad imperial, las figuras de ambos se hicieron gradualmente más claras. Cuando vieron a las 2 personas, las pupilas de los guardias de la ciudad se encogieron al mismo tiempo. Uno de ellos era alto y gordo, mientras que el otro era bajo y delgado. El alto era extremadamente obeso y tenía todo el cuerpo cubierto de trozos de carne, tanto que sus diminutos ojos estaban casi ocultos. Por otro lado, el bajito era extremadamente delgado. Tenía una boca prominente y una barbilla afilada, y parecía bastante cómico. El gordo llevaba un delantal grande con un bolsillo cosido. Metió la mano en el bolsillo y sacó un muslo de pollo increíblemente fragante y reluciente antes de metérselo entero en la boca. Ni siquiera necesitó escupir los huesos y se lo tragó entero después de masticarlo varias veces. El bajito tampoco era normal. No era alto, pero llevaba a la espalda un guac negro enorme, casi más grande que él, y parecía una tortuga con su caparazón. Ustedes 2, alto ahí mismo. Dijo un guardia imponente mientras los detenía. Con solo una mirada, los guardias supieron que ambos eran anormales. Como guardias de la ciudad, era su responsabilidad detenerlos e interrogarlos. Hermano mayor, nos está deteniendo. Crujiente, crujiente, dijo el gordito mientras sacaba otro muslo de pollo del bolsillo delantero de su delantal, se lo metía en la boca y comenzaba a masticarlo mientras miraba malhumorado al enano. El pequeño miró al gordo con desdén antes de volverse hacia el guardia y decirle, oye, amigo. Somos chefs y estamos aquí para participar en el banquete de las 100 familias de este año. Somos de Qingyangen. El guardia se sobresaltó un momento. Pensó, así que estos 2 tipos raros son chefs, se comportan todos tan raro hoy en día. Incluso trae su propio wok para participar en el concurso. El guardia repitió mentalmente la palabra Qingyangen varias veces. Inmediatamente después, sus pupilas se encogieron y pareció recordar algo. Los miró a ambos con asombro y dijo, Qingyangen. Se refieren a Qingyangen, también conocida como la entrada a las tierras salvajes. El bajito estaba muy contento con la expresión del guardia. Levantó con altivez su barbilla afilada y dijo, entonces, podemos entrar. El guardia tragó saliva y se hizo a un lado. Este extraño dúo se dirigió directamente a la ciudad imperial. Al pasar junto al guardia, el gordo se detuvo un instante y esbozó una sonrisa. La gruesa piel de su rostro tembló un instante. Amigo, no eres mala persona. ¿De verdad nos dejas entrar? Toma, te doy la mitad de este muslo de pollo. El gordito sacó un muslo de pollo de su delantal y se lo metió en la boca. Sus grandes dientes blancos lo mordieron con un crujido y lo partieron directamente en 2. Mientras masticaba la mitad del muslo de pollo que tenía en la boca, le dio la mitad restante al guardia. El guardia aceptó la baqueta con asombro y los miró fijamente mientras entraban a la ciudad imperial. Una vez que el gordo se fue, el guardia se recuperó repentinamente de su sorpresa y arrojó el muslo de pollo al suelo con una expresión llena de repulsión. Chefs de Qingyangen,
Recuerdo que los chefs de allí son todos muy aterradores, murmuró el guardia en voz baja mientras un atisbo de miedo apareció en su rostro. Crujiente. Hermano mayor, porque estamos aquí para participar en el banquete de las 100 familias de este año. Si vamos a asistir a un evento tan aburrido, mejor aprovechamos para comer unos muslos de pollo más. ¿Qué sentido tiene competir con estos chefs mediocres? Preguntó el gordito, desconcertado, murmurando mientras masticaba un muslo de pollo. Estos dos hermanos eran Alú y Agua. El gordo se llamaba Alú, mientras que el flaco se llamaba Agua. Eran chefs de Qingyanghen y eran bastante famosos en la zona. Estudiaron sus habilidades culinarias con un chef anciano y solían cazar bestias espirituales en las tierras salvajes. Sus platos eran audaces, pero también deliciosos. Aunque su reputación era desconocida en el Imperio del Viento Ligero, no había nadie que no los conociera dentro de Qingyanghen. Ya lo dije antes, no me hables mientras comes. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? El anciano fue quien nos invitó a participar. Dijo que el premio del banquete de las 100 familias podría ser muy bueno este año y esperaba que se lo entregáramos. Si no fuera así, ¿de verdad crees que con mi personalidad participaría? Dijo Agua con un bufido de disgusto mientras levantaba la barbilla. ¿Cuál es el premio? Te lo dijo el anciano. Alú se tragó los restos del muslo de pollo mezclados con huesos y luego miró a Agua con curiosidad y sus ojitos. ¿Cómo iba a saberlo? Agua resopló y siguió caminando con el gran wok negro a la espalda. Alú se quedó aturdido por un momento y luego siguió buscando en el bolsillo delantero de su delantal. Sacó un muslo de pollo grasiento y fragante y se lo metió en la boca. El bolsillo del delantal parecía un pozo sin fondo y los muslos de pollo parecían inagotables. Después, Alú corrió alegremente tras la figura de Agua. Crujido. Hermano mayor, ¿a dónde vamos ahora? Vamos al lugar designado por el imperio para chefs. Preguntó Alú entre dientes. Inmediatamente después, la voz exasperada de Agua volvió a sonar, vete. Te dije que no me hablaras mientras comes. ¿A qué vamos? ¿Qué sentido tiene reunirnos con un grupo de chefs de pacotilla? Vamos a buscar algo de comer, dijo Agua. Bufang se levantó de la cama a tiempo, como siempre. Después de lavarse, se dio una palmada en las mejillas para despertarse. El sueño de anoche fue excepcionalmente bueno y le permitió a su cuerpo y mente relajarse por completo. Fue el sueño más estable que ha tenido desde que llegó a este mundo. Al llegar a la cocina, Bufang comenzó a practicar sus técnicas de tallado y corte con destreza. Su técnica de tallado ya había mejorado considerablemente desde sus inicios. Incluso podía tallar una flor de aspecto realista con curvas extremadamente suaves usando un tofu suave y tierno. Por otro lado, las mejoras en su técnica de corte se vuelven algo más lentas. Después de todo, la técnica de corte meteoro ya había alcanzado el segundo nivel y su dificultad también había aumentado. Al terminar la práctica matutina habitual, Bufang empezó a cocinar. El primero que preparó fueron, obviamente, las costillas agridulces, las favoritas de Blackie. Solo por ese día, Bufang incluso aumentó la cantidad para que el perro perezoso pudiera saciarse. Después de todo, era el festival de primavera. Poco después, una rica fragancia se elevó desde la cocina. Era tan aromática que resultaba hipnótica. Después de traer un plato lleno hasta el borde con costillas agridulces, Bufang quitó una tabla de la puerta y el aire frío del exterior entró inmediatamente en la tienda. A pesar del ambiente festivo del festival de primavera, la temperatura no subió ni un ápice. Mientras exhalaba un aliento blanco, Bufang colocó las costillas agridulces recién hechas, que desprendían una fragancia cautivadora, frente a Blackie. Blackie, que originalmente estaba perezosamente tendido en el suelo, inmediatamente abrió los ojos y se levantó emocionado con la lengua afuera. Quizás este perro glotón solo mostraría esa apariencia mientras come costillas agridulces, pensó Bufang. Justo cuando Bufang colocó las costillas agridulces frente a Blackie, de repente escuchó dos conjuntos de pasos claramente diferentes que venían detrás de él. Crujiente, crujiente. ¡Ay, hermano, hay una tienda por aquí! Este aroma a carne,
Huele de maravilla. Bufang se puso de pie. Antes de que pudiera darse la vuelta, se oyó el sonido de huesos masticados y una voz ininteligible gritó de repente, sorprendida, detrás de él. Capítulo 146, Perrito, es posible que intercambiemos mi muslo de pollo por tus costillas agridulces. Alu se quedó aturdido mientras miraba con la mirada perdida el humeante plato de costillas agridulces con mandarina frente al gran perro negro. Olvidó el muslo de pollo a medio comer que tenía en la mano e incluso olvidó masticar la carne. Estas costillas agridulces olían deliciosas. Eran mucho más aromáticas que la carne asada que preparó el anciano de Qingyanghen que les enseñó a cocinar. Con semejante comparación, Alu sintió que el muslo de pollo que tenía en la mano se había vuelto un poco soso y sin sabor. Alu miró el muslo de pollo que tenía en la mano y sonrió. Aún así, se lo metió en la boca y se lo tragó después de masticarlo un par de veces. El gran perro negro estaba a punto de disfrutar con ganas de las costillas agridulces cuando, de repente, su cuerpo tembló. Levantó la cabeza de inmediato y descubrió la mirada fija de Alu. Esa mirada estaba llena de codicia y anhelo, y su objetivo eran las costillas agridulces. ¿Cómo se atreve este humano a codiciar las costillas agridulces de este gran perro? Blackie estaba furioso. Inmediatamente se levantó y bloqueó la vista de las costillas agridulces con su cuerpo. Con las nalgas hacia Alu, meneó la cola con orgullo. Con la vista obstruida, Alu solo pudo renunciar a regañadientes a perseguir la comida con la mirada. Tras chasquear los labios, se pasó la lengua por los labios como si intentara lamer el aroma de las costillas agridulces que flotaban en el aire. Vuelve a meterte la lengua en la boca. Podrías no comportarte como un chef inexperto en las costumbres del mundo. Si vas a actuar así, por favor, no le digas a nadie que eres mi hermano. Agua frunció el ceño y su rostro estaba casi arrugado por la repugnancia. Aunque tuvo que admitir que el aroma de las costillas agridulces no era malo, su reacción no fue tan patética como la de Alu. Bufang se giró al oír las voces a sus espaldas. Con las cejas enarcadas, miró sorprendido a los dos desconocidos. Uno de ellos era una persona grande y gorda que llevaba un delantal y el otro era una persona delgada con un gran guac negro en su espalda. ¡Qué dúo tan único! Están aquí para causar problemas, pensó Bufang. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Bufang. Después de recibir un regaño de Agua, Alu inmediatamente metió su lengua en su boca con mucha renuencia mientras aún recordaba el aroma de las costillas agridulces. Agua, algo desconcertado, miró a Bufang. Tras examinarlo de arriba abajo con recelo, abrió la boca y preguntó, ¿tú eres quien preparó estas costillas agridulces? Este plato poseía una presentación, un aroma y un sabor exquisitos. Sin siquiera observarlo con atención, Agua se atrevió a concluir que se trataba, sin duda, de un clásico y excelente plato de costillas agridulces. Sin embargo, ¿cómo podía un chef que parecía más joven que él cocinar unas costillas agridulces tan excepcionales? Imposible. Agua negó con la cabeza inconscientemente. Tenía una confianza absoluta en su habilidad culinaria. Desde que el anciano lo había entrenado, su nivel culinario había ido en aumento. Definitivamente, un chef común y corriente no podía superarlo. No te creo, estás mintiendo. Ve y busca al verdadero chef, dijo Agua mientras miraba a Bufang. Bufang se sorprendió un momento y miró a Agua como si fuera un idiota. ¿Qué quería decir con conseguir al verdadero chef? Bufang estaba ahí parado, ¿a quién más buscaba? Bufang no se molestó en tratar con una persona tan irrazonable. Inmediatamente regresó a la tienda y se dirigió a la cocina. Agua frunció el ceño mientras observaba la espalda de Bufang. Se habría equivocado. La mirada sin palabras que Bufang le dirigió antes de darse la vuelta lo hizo cuestionarse su vida. Vamos, Alu, echemos un vistazo dentro de esta tienda, dijo Agua levantando su barbilla afilada y con una leve sonrisa. No pensé que encontraríamos una tienda tan interesante al llegar a la ciudad imperial, se dijo Agua. Sin embargo, tras un largo rato de espera, Alu seguía sin responder. Inmediatamente se giró, perplejo, y vio a Alu acercándose a Blackie a pasitos cortos mientras sacaba muslos de pollo del bolsillo de su delantal. Perrito lindo,
¿por qué no cambiamos 2 de mis muslos de pollo por un trozo de tus costillas agridulces? 2 no te bastan. ¿Qué tal 3? 4. Mientras se arrastraba hacia adelante, la piel de Alú también temblaba. Estaba realmente fascinado por el aroma de las costillas agridulces. Lo que más le gustaba a Alú era comer, y era especialmente sensible a la carne. Cuando Agua se giró y vio esta escena, casi se le llenaron los pulmones de exasperación. Inmediatamente gritó furioso: ¿qué demonios estás haciendo? Date prisa y ven aquí. Cuando Alú escuchó el grito de Agua, se acercó con cierta reticencia. Finalmente, ambos entraron en la tienda. La distribución de la tienda era muy acogedora. Al menos, les dio a Alú y Agua una muy buena primera impresión, sobre todo por la higiene de la tienda. Esa sensación de limpieza los hizo muy felices. Alú se metió de golpe los 4 muslos de pollo que tenía en las manos y los mordió brutalmente, frustrado. Con un crujido fuerte, se los tragó todos y dijo: «Vi. Hermano mayor. Mira el menú que tienes detrás». Al oír sus palabras, Agua se giró y miró. Arqueó las cejas al instante y maldijo en voz alta: «Maldita sea. Esta tienda es una estafa, incluso peor que la nuestra». Su tienda se instaló en Qingyangen, ya que se encontraba a la entrada de las tierras salvajes. Los precios de sus platos eran extremadamente altos, pero no por nada. Todos los ingredientes utilizados en sus platos eran obtenidos personalmente por ellos mismos de las tierras salvajes. Además, tras ser cocinados cuidadosamente, la energía espiritual de los ingredientes se conservaba. Sus platos no solo tenían un buen sabor, sino que incluso eran beneficiosos para el cultivo. Esta era la verdadera razón por la que vendían su comida a precios tan altos. Sin embargo, ¿cuál era el fundamento de esta tienda para vender sus platos a un precio tan alto? ¿Acaso el dueño de esta tienda también obtenía ingredientes de las tierras salvajes? Sin embargo, incluso si conseguía los ingredientes por su cuenta, los precios de sus platos seguían siendo escandalosamente altos. En su tienda, tenían platos cuyo precio se fijaba en cristales, pero solo había unos pocos. Por otro lado, casi todos los platos de esta tienda se fijaban en cristales. Trago. Agua no pudo aceptar el precio. ¿Dónde está el dueño? Quiero hacer un pedido. Gritó Agua. Bufang salió lentamente de la cocina y miró a Agua. La indignación se reflejaba en el rostro del otro, e incluso su expresión contenía una ligera provocación. «Oh, ¿qué quieres pedir?» «Dime», dijo Bufang sin expresión. «Hermano, pidamos las costillas agridulces». «Tengo muchas ganas de comerlas», murmuró Alú junto a él. «No me hables mientras comes», refunfuñó Agua mientras miraba a Alú sinceramente. La sugerencia de Alú lo tentó un poco, pero al final logró resistir la tentación. «Tomaremos 2 raciones de arroz frito con huevo». Solo se puede saber el nivel de un chef con el plato más sencillo. Además, las costillas agridulces son carísimas. Si no saben bien, sería un desperdicio de dinero, dijo Agua. Bufang sonrió al mirar a estos 2 hermanos raros. Sin decir nada más, solo les dijo que esperaran un momento antes de volver a la cocina. Alú y Agua encontraron una mesa y se sentaron. Aunque el ambiente dentro de la tienda era completamente diferente al exterior y los llenaba de calidez, la decoración no era para nada lujosa, sino la de una tienda común y corriente. «Hermano, otros están cenando a lo grande en el festival de primavera mientras nosotros solo comemos arroz frito con huevo, ¿por qué no pedimos también unas costillas agridulces?» «Si no, también está bien la carne roja estofada», dijo Alú mientras se tragaba otro muslo de pollo. «Gmph. ¿De verdad piensas donar todos los cristales de tu bolso a esta tienda?» «Eres tonta», dijo Agua con una mueca de desprecio. Estaba de mal humor mientras se sentaba en la silla con el gran wak negro en su espalda. El rostro de Alú se llenó de decepción mientras su cuerpo temblaba de frustración. «No puedo comer carne. Estoy tan triste», murmuró Alú para sí mismo. Después, sacó 2 muslos de pollo y se los metió en la boca antes de masticarlos con fuerza. De repente, los crujidos en su boca cesaron bruscamente y su nariz se contrajo violentamente.
Su mirada brilló intensamente al dirigirse hacia la cocina. Allí, una figura esbelta caminaba lentamente con 2 platos de arroz frito con huevo bien caliente. Capítulo 147, los preparativos del banquete de las 100 familias. Este aroma. Alu se tragó todos los muslos de pollo de un solo trago. Su mirada ya estaba fija en el arroz frito con huevo que Bu Fang tenía en las manos. Desde la distancia, el arroz frito con huevo parecía irradiar rayos dorados de luces extremadamente deslumbrantes y había atraído por completo sus ojos y atención. La fragancia del huevo y el aroma del arroz que flotaban en el aire se mezclaron y fluyeron hacia las fosas nasales de Alu y Agua, provocando que aparecieran expresiones hipnóticas en sus rostros. Cuando Bu Fang colocó los platos de arroz frito con huevo frente a ellos, Alu agarró ansiosamente su cuchara y comenzó a comer. El aroma del arroz frito con huevo lo atrajo hasta límites insospechados. De hecho, el aroma de los huevos era capaz de despertar el apetito. Al tomar una cucharada de arroz y crear un agujero en el montículo de arroz frito, el huevo, cocido al 80%, dejó un rastro fibroso. Sin embargo, el aroma atrapado en el arroz brotó al instante por el agujero, envolviendo a Alu con su fragancia. MMM. Alu dejó escapar un gemido y se metió de inmediato la cucharada de arroz en la boca. Sus ojos, casi ocultos por las capas de grasa de su rostro, se abrieron de repente. Después de tragar el arroz, miró emocionado a Agua y dijo con incredulidad: «Hermano mayor, este arroz frito con huevo es realmente delicioso. Los huevos de este plato deberían ser de la bestia espiritual de 3er grado, la paloma tormentosa. Sin embargo, la calidad del arroz también es muy buena, no tiene nada que envidiar al arroz de energía espiritual que el anciano cultivó con tanto esmero. Además, el control del fuego es realmente alto. El huevo, cocinado al 80%, se mantuvo a su propia temperatura al salir del wok y se endureció al instante al entrar en la boca. Esto requiere un cálculo extremadamente preciso. Oh. En resumen, está delicioso». Alu habló con voz apagada. Tras terminar de hablar, se lanzó con entusiasmo a la batalla con el arroz frito. Bu Fang se sorprendió un poco. Su corazón se conmovió al observar al gordo, absorto en su comida. Este gordo, de hecho, había aprendido los procedimientos y técnicas importantes para preparar el arroz frito con huevo con solo una degustación. Además, conocía el origen de estos ingredientes y sus deducciones eran básicamente correctas. Sin duda, esto le dejó claro quién era el gordo. Era chef, y no un chef cualquiera. Agua también se sorprendió al mirar a Alu, comprendió claramente lo exigente que era su hermano menor con los platos sin carne. Podía ser muy indulgente con los platos con carne, pero era extremadamente exigente con los que no la tenían. El arroz frito con huevo de Agua también había llegado, pero no estaba tan impaciente como Alu. En cambio, primero admiró con atención su presentación y aroma. Solo entonces empezó a saborearlo. El sabor del arroz frito con huevo superó con creces las expectativas de Agua. Estaba tan delicioso que lo dejó perplejo. Sin embargo, ese no era el punto principal. Lo importante era que el arroz frito con huevo contenía una gran cantidad de energía espiritual. ¿Por qué este arroz frito con huevo contiene tanta energía espiritual? Es completamente ilógico, pensó Agua. Por lo tanto, bajo la mirada sorprendida de Alu, Agua pidió otro plato. Tras pedir algunos platos más de Bu Fang, Agua comprendió perfectamente el motivo de los altos precios de la tienda, pues todos contenían energía espiritual. Además, la concentración de esta energía había superado por completo sus expectativas. La densidad de la energía espiritual era incluso mayor que la de los platos que vendían en su tienda. «Son bienvenidos a volver la próxima vez», dijo Bu Fang, después de guardar los cristales, hacia las figuras traseras de los 2 hermanos que salían de la tienda. Los 2 hermanos, Alu y Agua, salieron en silencio de la tienda y entraron en un mundo nevado. Alu incluso había dejado de comer sus muslos de pollo y una cierta solemnidad se reflejó en sus ojos. Si Bu Fang también participara en el banquete de las 100 familias de este año, de acuerdo al nivel de los platos que acababan de comer, los 2 básicamente ni siquiera tenían la más mínima posibilidad de obtener el primer lugar si no lo daban todo.
Bufang les estaba dando demasiada presión. No me extraña que el anciano dijera que el continente está repleto de talentos y nos aconsejara que no fuéramos tan engreídos. Acabamos de llegar a la ciudad imperial y ya estamos en nuestro lugar, pensó Agua. Hermano mayor, ahora que conocemos al propietario Bu, siento que vamos a perder, dijo Alu, aparentemente sin tener ninguna confianza. Agua se detuvo y levantó la barbilla, diciendo con seriedad, por lo tanto, tendremos que ponernos serios. Al principio, pensé que podríamos conseguir el primer puesto sin esforzarnos. Ahora parece que no es tan sencillo como imaginábamos. Mientras enderezaba su espalda, Agua se quitó el gran guac negro de su espalda y lo estrelló contra el suelo, haciendo que el suelo temblara levemente y se hundiera un poco. Démoslo todo. Si queremos obtener el primer lugar, tendremos que demostrar nuestras verdaderas habilidades culinarias. De lo contrario, ni siquiera estamos calificados para competir con el dueño Bu, dijo Agua. Al ver la expresión seria de Agua, la grasa de Alu tembló y su expresión también se tornó solemne. Metió la mano en el bolsillo de su delantal, sacó un muslo de pollo, se lo metió en la boca con solemnidad y comenzó a masticarlo. El ambiente festivo del Festival de Primavera todavía envolvía a toda la ciudad imperial, o quizás a todo el imperio del viento ligero. Cada hogar preparaba con alegría mesas enteras de suntuosa comida del Festival de Primavera para recompensarse por haber trabajado duro durante todo un año y permitirse experimentar las delicias de una comida deliciosa. Mientras tanto, en la puerta del misterio celestial, se preparaban a toda prisa el banquete de las 100 familias. Se prepararon grandes mesas en la plaza antes de cubrirlas con manteles rojos brillantes. Como el estándar del banquete de las 100 familias de este año se elevó gracias a He Chengsue, nadie se atrevió a ser descuidado y la carga de trabajo de preparación fue más pesada que en años anteriores. El área principal de la puerta del misterio celestial estaba repleta de mesas, mientras que en el interior se instalaron sencillas estufas. Estaban especialmente preparadas para que los chefs pudieran preparar sus platos a la vista de los invitados. Esto sin duda pondría a prueba el nivel de habilidad de los chefs. Sin embargo, los chefs que se atreverían a participar en el banquete de las 100 familias eran reconocidos en el imperio del viento ligero. Naturalmente, no había necesidad de preocuparse por sus capacidades, ya que ellos también confiaban en sus propias habilidades. Mientras se realizaban estos preparativos, también se traían diversos ingredientes deslumbrantes. Los platos que cada chef iba a cocinar eran diferentes, así que también había ingredientes de todo tipo. Como ese día era el Festival de Primavera, la tienda no iba muy bien. Por lo tanto, Bufang estaba lánguidamente acurrucado en su silla, sintiéndose sumamente complacido mientras bebía de un vaso de agua tibia que tenía en la mano. Sin embargo, cuando algunos eunucos cansados del viaje entraron corriendo a su tienda, Bufang supo que estaba a punto de ponerse manos a la obra. Dueño Bu, ¿puedo saber qué ingredientes necesita? Dígame, por favor, para enviar a alguien a comprarlos, dijo respetuosamente un joven eunuco. Este joven eunuco era originalmente uno de los colaboradores más cercanos de Lien Fu, así que no se atrevió a actuar de forma descortés, pues sabía lo aterrador que era Bufang. Bufang reflexionó un momento. En realidad, todavía estaba pensando en qué tipo de comida debería preparar para el banquete de las 100 familias. Como se trataba del banquete de las 100 familias, la cantidad de comida debía ser suficiente. De lo contrario, no podría satisfacer las necesidades de varios cientos de hogares. Por lo tanto, Bufang concluyó el punto principal del banquete de las 100 familias de este año: el plato que iba a cocinar debía ser de calidad y cantidad. Por lo tanto, elegir el plato adecuado era extremadamente importante para Bufang. Los invitados al banquete fueron seleccionados al azar entre los plebeyos de la ciudad imperial. Muchos de ellos carecían de cultivación y ni siquiera tenían un ápice de energía verdadera en sus cuerpos. Si Bufang cocinaba con ingredientes de alta calidad y energía espiritual, la calidad de su comida estaría garantizada. Sin embargo, no todos podrían consumir su comida. Al final, elegir cocinar platos con energía espiritual sería arduo e infructuoso. Por lo tanto, después de mucha consideración, Bufang finalmente decidió el plato que iba a preparar.
Bu Fang hizo una seña al joven eunuco y dijo, ayúdame a preparar estos ingredientes. Capítulo 148, si alguien no está contento conmigo, que venga a buscarme. Este es. Dueño Bu, ¿está seguro de que solo necesita estos ingredientes? El joven eunuco se quedó atónito cuando Bu Fang enumeró los ingredientes que necesitaba. Su rostro ligeramente infantil se llenó de sorpresa e incredulidad. Así es, solo necesito esto. Prepáralos, llegaré mañana temprano, dijo Bu Fang. El joven eunuco se sobresaltó un momento. Dueño Bu, no va hoy. Chefs famosos de todo el imperio del viento ligero están reunidos. Con sus habilidades culinarias, sin duda se ganará la admiración de muchos chefs. Bu Fang miró al joven eunuco con indiferencia. Negó con la cabeza y dijo, no voy. Iré a la puerta del misterio celestial mañana por la mañana. Solo asegúrate de que los ingredientes que necesito estén listos para entonces. ¿Qué hay de esos chefs famosos? No paran de decir que quieren conocerte. Si no vas, podrías ofenderlos, le recordó amablemente el joven eunuco a Bu Fang con expresión de conflicto. Al oír esto, Bu Fang sonrió de repente. Le dio una palmadita en el hombro al joven eunuco y dijo, vuelve y diles que si alguien no está contento conmigo, puede venir a buscarme. ¡Qué impresionante! Como era de esperar del supuesto dueño de la tienda de mala muerte, es realmente peculiar. Sin embargo, ese grupo de chefs famosos tiene la ventaja de ser mayor en número. Solo se está poniendo en desventaja, pensó el joven eunuco con un suspiro. El joven eunuco parecía haber comprendido las vicisitudes de la vida. Dejó escapar un suspiro antes de darse la vuelta para informar al palacio. Mientras Bu Fang observaba la figura del joven eunuco que desaparecía, levantó la taza de agua con ambas manos y tomó un sorbo del agua que aún emitía calor. En ese momento, Bu Fang aún era, como mínimo, un rey de batalla de 5º grado. Aunque su capacidad de combate aún fuera atroz, eso no significaba que permitiera que otros lo intimidaran a su antojo. No le interesaban esas supuestas organizaciones y solo quería cocinar sus platos en paz. Dentro de una lujosa posada en la ciudad imperial. A pesar de ser el día del festival de primavera, esta lujosa posada estaba abarrotada. Las autoridades la reservaban para alojar a los chefs más famosos de todo el imperio. En el espacioso salón de la lujosa posada, un gran grupo de personas se encontraba abarrotado. Hombres y mujeres de diversas estaturas socializaban entre sí. Todas estas personas habían recibido cartas de invitación del Palacio Imperial. Eran chefs de todo el imperio que acudieron a la ciudad imperial para participar en el banquete de las 100 familias. Todos eran chefs famosos en sus pueblos y ciudades, y sus habilidades culinarias eran excelentes. Todos estos chefs sonreían cortésmente al saludarse. Puede que no se conocieran, pero como ya estaban reunidos, podrían conocerse fácilmente e incluso ayudarse en el futuro. Sin embargo, los numerosos chefs presentes en realidad estaban rodeando a unos cuantos chefs que se encontraban en el centro. Esos pocos chefs se veían notablemente regordetes. Con sus anchas barrigues, sonreían abiertamente mientras saludaban a la gente a su alrededor con una copa de vino en la mano. Sin embargo, era evidente que todos los demás los miraban con cierta reverencia. Estas personas eran nada menos que los jefes de cocina de la cocina imperial. Originalmente, todos ellos fueron seleccionados de todo el imperio por el emperador Changfen, lo que les valió su renombre. Por lo tanto, era natural que ocuparan una posición de liderazgo ahora que se relacionaban con quienes ejercían la misma profesión. El chef Jin, el dueño de la tienda de mala muerte, no vino, como esperábamos, dijo un chef de mediana edad, de rostro redondo y cuerpo algo rechoncho, mientras levantaba su taza hacia un hombre calvo que parecía un poco más joven que él. Aunque sonreía al hablar, sus ojos estaban visiblemente llenos de desdén. El calvo chef Jin lo miró y solo respondió con una leve sonrisa sin decir nada. El nombre de Bu Fang era muy conocido entre los chefs de la ciudad imperial, especialmente entre los jefes de cocina. Mientras el difunto emperador aún vivía, su nombre era, literalmente, su pesadilla. Desde que el difunto emperador visitó la pequeña tienda de Fang Fang, su gusto por el sabor se volvió aún más difícil de complacer. Casi a diario,
muchos chefs recibían reprimendas de sus superiores. La razón fue que sus platos fueron completamente ignorados por el emperador Changfen porque no eran de su agrado. En aquellos tiempos, la vida de estos chefs era simplemente miserable. Cada día, tenían que idear un plato que satisficiera el paladar del emperador. Es solo un jovencito que, casualmente, cocinó un plato que satisfizo el paladar del difunto emperador. De verdad se cree un chef de primera. Sin años de experiencia, ¿sabe siquiera lo que es la verdadera cocina?, dijo el calvo chef Jin con desdén antes de terminar la copa de vino de un solo trago. Desde su punto de vista, Bu Fang era solo un chef afortunado que se ganó la simpatía del difunto emperador por pura casualidad. De no ser por él, ¿podría ese Bu Fang siquiera llegar a ser alguien? Ni siquiera habría tenido la oportunidad de ganarse el favor de los chefs imperiales. El dueño Bu también participará mañana en el banquete de las 100 familias. Sin duda, deberíamos aprovechar esta oportunidad para enseñarle el verdadero sabor de la buena comida, dijo otro chef imperial con desdén, haciéndose eco del mismo sentimiento. ¿Alguien sabe qué ingredientes ha preparado el dueño Bu? Deberíamos poder determinar el plato que va a preparar a partir de los ingredientes, dijo otro chef. Los ojos de muchos chefs de los alrededores se iluminaron inmediatamente después de escuchar sus palabras. El chef Jin se frotó la cabeza calva un momento y luego, con las comisuras de los labios, dijo, ¿a quién le importa? Estoy seguro de que mañana le daré una paliza al dueño Bu con mi plato. Así es, el chef Jin tiene razón. Cuando llegue el momento, solo tenemos que revelar nuestra identidad como chefs imperiales y seremos prácticamente invencibles. Uno de los chefs se echó a reír. En la ciudad imperial, la reputación de los chefs imperiales era bien conocida. Para los ciudadanos comunes, los chefs de la cocina imperial representaban la buena comida. Cualquier plato que prepararan era sin duda delicioso, ya que eran ellos quienes cocinaban para el emperador. ¿Quién era el emperador? Era el dragón entre los hombres, un ser supremo. Alguien capaz de convertirse en su chef debería ser, naturalmente, más extraordinario que la mayoría de los chefs. Incluso sin revelar mi identidad como chef imperial, podré derrotarlo sin esfuerzo. Es solo un pequeño cocinero con suerte, eso es todo. ¿De qué hay que tener miedo? El chef Jin tenía una confianza inmensa. Su confianza brillaba como su cabeza calva bajo el resplandor del sol. Chef Jin, el dueño Bu puede que no sea motivo de preocupación, pero sin duda tendremos que prestar atención a los dos hermanos de Qingyanghen. Quizás no hayas oído hablar de ellos, pero son reconocidos expertos culinarios en la región de Qingyanghen. El estilo de sus platos es muy audaz y los ingredientes que usan también son muy especiales. En resumen, son muy fuertes, dijo uno de los chefs con solemnidad. Muchos de los demás chefs se quedaron boquiabiertos al oír sus palabras. Evidentemente, también habían oído hablar de los dos hermanos de Qingyanghen. El chef Jin también entrecerró los ojos y asintió. Yo también he oído hablar de ellos. Son bastante capaces. Sin embargo, los invitados al banquete de las 100 familias tienen gustos diferentes a los de esos aventureros de las tierras salvajes. Sus posibilidades de ganar son bajas. Tras escuchar sus palabras, los chefs, uno tras otro, comenzaron a elogiar las habilidades culinarias del chef Jin y a halagarse mutuamente. Mientras la fiesta continuaba, la noche transcurrió tranquilamente. Al día siguiente, los primeros rayos de luz estaban a punto de aparecer en el horizonte. En la puerta del misterio celestial, los preparativos estaban casi terminados. Los guardias también se ubicaron en sus respectivos puestos para asegurar que los invitados entraran ordenadamente. Además, se instaló una zona para espectadores en el exterior para que aquellos ciudadanos que no consiguieron acceso pudieran presenciar el banquete de las 100 familias. También había un área especialmente reservada como área para espectadores dentro de la Puerta del Misterio Celestial. En la espaciosa plaza de la Puerta del Misterio Celestial, se dispusieron 300 mesas de banquete cubiertas con manteles rojos. Desde la distancia, parecían flores rojas brillantes en plena floración. Junto a las mesas del banquete, se instalaron hileras de hornillas. Los invitados pudieron observar con claridad el proceso de cocción de cada chef.
Esta fue una valiosa oportunidad para ver a chefs famosos en acción. Cuando el primer rayo de sol cayó del cielo, un sonido ensordecedor de tambores resonó desde la puerta del misterio celestial. No, no, no. Cada golpe de tambor parecía golpear lo más íntimo del ser y hacía temblar los sentidos. Después de que cesaron los tambores, la puerta del misterio celestial se abrió y los ciudadanos que esperaban afuera entraron lentamente y de manera ordenada. Los ciudadanos de las 300 familias afortunadas encontraron sus respectivas mesas y se sentaron con expresiones de alegría. Con tanta gente viviendo en la ciudad imperial, era natural que estuvieran eufóricos por haber sido elegidos como una de las familias afortunadas. Por otro lado, los ciudadanos sentados en la zona de espectadores sentían envidia al ver a quienes se sentaban en las mesas del banquete. ¡Qué alegría poder degustar los platos de tantos chefs famosos! Mientras sonaban otros 3 toques de tambor, los cocineros, vestidos con uniformes impecables y ordenados, entraron con la cabeza en alto y el pecho inflado mientras se dirigían a sus respectivas estufas de cocina. Fuera de la puerta del misterio celestial, una figura esbelta se acercaba lentamente con las manos detrás de la espalda. Capítulo 149, el dueño Bu se ha vuelto arrogante. Dios mío, dueño Bu. Este año también participarás en el banquete de las 100 familias. Genial. Espero con ansias tu plato. Al cruzar la puerta del misterio celestial, Bu Fang fue recibido con entusiasmo por una albóndiga redonda. Una expresión de asombro se dibujó en el rostro de Bu Fang. ¿Qué hacía allí el gordo Yin? Sin embargo, tras reflexionar un momento, su confusión se disipó por sí sola. Al fin y al cabo, no había restricciones en la selección aleatoria de los invitados al banquete de las 100 familias. Así que no era de extrañar que el gordo Yin también estuviera allí. Dueño Bu, este es mi hijo y mi nuera, dijo Fatty Yin con una sonrisa mientras arrastraba a su nuera y a su hijo, que era redondo como él. Bu Fang señaló con la cabeza a la amable mujer que estaba junto a Fatty Yin. Le sorprendió que Fatty Yin pudiera encontrar una mujer tan amable para su hijo. Su charla duró poco y Bu Fang pronto se dirigió hacia una estufa en particular. El joven eunuco de ayer ya le había informado claramente sobre la ubicación de su estufa, así que pudo encontrarla fácilmente. Tras llegar a la cocina, Bu Fang frunció el ceño al observar el lugar. Suspiró para sus adentros. No estaba en la cocina de su tienda. La cocina era demasiado rudimentaria, pero aún así no le impedía hacerlo. Un joven eunuco estaba de pie detrás de la estufa de Bu Fang. Este joven eunuco estaba especialmente asignado para ayudar a encender el fuego de la estufa. Había jóvenes eunucos como él también detrás de las otras estufas. ¿Dónde están los ingredientes que pedí?, preguntó Bu Fang al joven eunuco. El joven eunuco inmediatamente puso cara de desconcierto y negó con la cabeza. Bu Fang asintió levemente. No estaba tan preocupado, ya que vio gente llevando ingredientes hacia otras cocinas. Sus ingredientes llegarían pronto. Efectivamente, después de un tiempo, Bu Fang recibió los ingredientes que necesitaba. La mirada de muchos chefs cerca de Bu Fang estaba fija en él. Sentían mucha curiosidad por el plato que Bu Fang iba a preparar. El calvo chef Yin entrecerró los ojos, cruzó los brazos y miró hacia donde se encontraba Bu Fang. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente con desdén. Como chef de la cocina imperial, tenía su propio orgullo. De repente, el chef Yin abrió mucho los ojos y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. Había demasiada variedad en los ingredientes de Bu Fang. Además, había de todo tipo de colores. Y lo más importante, ninguno era de alta calidad. Solo había ingredientes comunes y exquisitos. Algunos ni siquiera contenían energía espiritual. ¿Acaso el dueño Bu planea usar solo ingredientes comunes para su plato? Así participa en el banquete de las 100 familias de este año. Ninguno de los chefs entendió la situación. En su opinión, por muy delicioso que fuera un plato hecho con ingredientes comunes, ¿cómo podía compararse con platos elaborados con ingredientes de alta calidad? Tan solo la fragancia que emanaba de la energía espiritual bastaba para vencerlo todo al instante. El dueño Bu estaba siendo muy arrogante. Los menospreciaba.
¿De verdad planeaba derrotarlos con un plato que solo usaba ingredientes comunes? Uno tras otro, muchos de los chefs revelaron expresiones de desprecio en sus caras. Todos estaban ansiosos por ver a Bufang avergonzarse porque una vez que comenzara la cocina, Bufang comprendería la importancia de usar ingredientes con energía espiritual. Con los músicos de la corte interpretando su música de fondo, el ambiente en la puerta del misterio celestial se volvió aún más festivo. Un grupo de guardias salió del salón principal y se situó a ambos lados del sendero, mientras aristócratas, generales y otros funcionarios de la corte lo seguían, charlando y riendo. Además de los plebeyos, afortunadamente seleccionados, los aristócratas residentes en la ciudad imperial también asistieron al banquete de las 100 familias, acompañados por sus familias. Después de todo, no tenían muchas oportunidades de probar la cocina de chefs de todo el imperio. Ouyan Songen estaba sentado en una de las mesas del banquete con una sonrisa en el rostro junto a Ouyan Xiaoyi y una de sus esposas. Había muchos aristócratas en esta mesa, como miembros de las familias Xiao y Yan. Todas eran familias muy conocidas en la ciudad imperial. En el banquete de las 100 familias de este año, lo que más esperaban era el plato de Bufang. La oportunidad de probar sus platos fuera de su local era aún más difícil de encontrar que en el banquete de las 100 familias. Por lo tanto, estaban llenos de expectación e inmediatamente comenzaron a hablar sobre lo que Bufang cocinaría después de sentarse. Con la mirada de todos los presentes fija en él, el emperador llegó con su túnica de dragón y una capa hecha con la piel de una bestia espiritual sobre los hombros. Se sentó elegantemente en el asiento principal y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras observaba la festividad. Ji Chengsu exhaló una nube de aliento blanco y luego comenzó a dar un discurso inspirador que elevó aún más la intensidad de la exuberante atmósfera. Una vez terminado su discurso, Ji Chengsu anunció el inicio del banquete de las 100 familias. El chef Jin sacó un cuchillo de cocina con un filo reluciente. Encargó especialmente al herrero más famoso de la ciudad imperial que lo forjara. Era pesado y capaz de cortar el metal como si fuera barro. Tras tantos años usándolo, podía manejarlo sin esfuerzo. Para el banquete de las 100 familias de este año, el plato que iba a preparar eran las albóndigas de la felicidad. Preparó diversos tipos de carne de primera calidad de animales espirituales. Había carne tanto de animales espirituales bovinos como de animales espirituales porcinos, desde el primero hasta el tercero. La textura de la carne bovina era suave y su marmoleado era muy distintivo. Por otro lado, la carne porcina era grasa, pero no grasosa, y rebosaba energía espiritual. Iba a preparar las albóndigas de la felicidad mezclando estos dos tipos de carne. El chef Jin estaba seguro de que podría conquistar a todos con este plato. Los ingredientes que usó eran de primera. ¿Cómo podían compararse los ingredientes de mala calidad que preparaba Bufang con los suyos? Un sabor verdaderamente delicioso requiere, naturalmente, ingredientes excelentes. ¿Cómo podían ser deliciosos los platos hechos con ingredientes de mala calidad? Por lo tanto, el chef Jin veía con desprecio las acciones de Bufang. Al principio pensó que el dueño Bu podría ser un oponente difícil de vencer. Ahora parecía, que solo era alguien con una reputación inmerecida. Los ingredientes preparados por los chefs eran de altísima calidad. Incluso había carne de una bestia espiritual de 4º grado, la oveja astada. Era evidente que todos planeaban usar estos ingredientes de alta calidad para impulsar su propia fama. De inmediato se oyeron gritos de asombro entre los espectadores que estaban abajo. En ese momento, cientos de chefs comenzaron a procesar sus ingredientes. Cada uno demostró sus técnicas de corte con entusiasmo. Algunos de los chefs más hábiles deslumbraban al comenzar a realizar sus técnicas. La escena de los chefs blandiendo sus cuchillos de cocina mientras las hojas reflejaban el resplandor del sol era realmente asombrosa. Los plebeyos, que nunca habían presenciado una escena tan espectacular, inmediatamente lanzaron gritos de asombro. En ese instante, el sonido distintivo de los cuchillos de cocina chocando con las tablas de cortar resonó dentro de toda la puerta del misterio celestial. Bufang sacó uno tras otro los ingredientes preparados por el Palacio Imperial. Todos eran ingredientes comunes en las casas de la gente común.
Estos ingredientes tenían un aspecto realmente lastimoso en comparación con los ingredientes de alta calidad preparados por los otros chefs. Sin embargo, Bu Fang permaneció inexpresivo mientras sacaba todos los ingredientes. Tras crujirse el cuello, estaba listo para empezar a procesarlos. La marca en su muñeca brilló por un momento antes de que una voluta de humo verde rodeara su mano y apareciera un cuchillo de cocina tan negro como la tinta. Cuanto más usaba Bu Fang el cuchillo de cocina de hueso de dragón dorado, más hábil se volvía. Sentía como si el cuchillo se hubiera fusionado con su propio brazo y se volviera extremadamente fácil de usar. Sosteniendo el cuchillo de cocina en la mano derecha, golpeó suavemente la hoja con el dedo. Bu Fang sonrió levemente al sentir la ligera vibración del cuchillo. Con verdadera energía reunida en su mano, Bu Fang de repente golpeó la parte superior de la mesa con la palma de su mano y la carne colocada sobre la mesa rebotó en el aire. Capítulo 150, el extravagante Bu Fang y las albóndigas de luna creciente de colores del arco iris. Las comisuras de los labios del chef Jin se curvaron ligeramente al escuchar los gritos de asombro de la multitud con el rostro lleno de satisfacción. Podía sentir que todas las miradas de los espectadores estaban fijas en él y que era el centro de atención. Estaba seguro de que su técnica de corte era la mejor entre todos los chefs imperiales. Si bien su destreza en el manejo de los ingredientes quizás no fuera tan buena como la de aquellos antiguos maestros que llevaban décadas inmersos en las artes culinarias, su técnica de corte era sin duda la número uno en la cocina imperial. Tras usar una llamativa técnica de corte para rebanar un plato de carne, levantó la vista y descubrió que los gritos de asombro se hacían aún más frecuentes. Sin embargo, esos gritos no iban dirigidos a él. Su rostro se tensó levemente por un instante antes de fruncir el ceño. Su cabeza calva parecía estar a punto de irradiar luz bajo el sol. Giró la cabeza hacia la multitud y descubrió que todos los espectadores miraban otra cocina cercana. Allí era precisamente donde cocinaba el chef que le disgustaba, Bu Fang. La expresión de su rostro empeoró aún más y su humor se agrió. No había forma de que estuviera de buen humor cuando alguien que le desagradaba le robaba el protagonismo. Por lo tanto, quería observar con atención cómo este dueño Bu lograba robarle protagonismo. Después de todo, tenía la ventaja con su cabeza brillando bajo el sol. Cuando Bu Fang golpeó la mesa con la palma, solo la carne rebotó en el aire. El cuchillo de cocina de hueso de dragón giró en su mano y luego se dirigió hacia la carne en el aire. La carne era solo carne de cerdo común y corriente, no de bestias espirituales. Por lo tanto, cortarla con el cuchillo de cocina de hueso de dragón, capaz de cortar el metal como si fuera barro, fue un logro sin esfuerzo. Mientras el cuchillo de cocina de hueso de dragón continuaba girando y cortando los trozos de carne, los grandes trozos de cerdo flotaban en el aire y gradualmente se volvían más pequeños a los ojos de los espectadores. Bu Fang extendió un plato de porcelana blanca y las rodajas de carne cayeron cuidadosamente sobre el plato como si estuvieran estrictamente ordenadas. Sin embargo, con la expresión relajada que se mostraba en el rostro de Bu Fang, evidentemente esto era solo una hazaña muy simple para él. Después de que Bu Fang cortó el cerdo, las rodajas eran tan finas como las alas de una cigarra e incluso se podían ver claramente los patrones veteados en su superficie. A continuación, Bu Fang trajo las frutas y verduras mientras hacía girar el cuchillo y las cortó en cubos. Esta vez, su método fue aún más extraño. Prácticamente no las distinguió y las lanzó al aire. El cuchillo de cocina de hueso de dragón pasó como una ráfaga de viento y un rayo de luz oscura pareció pasar como un relámpago. Todas las frutas y verduras quedaron cortadas en cubitos y cayeron en una pila a un lado. Mientras Bu Fang sacaba los langostinos kuruma del agua fría, hacía girar el cuchillo de cocina en su mano y, al instante, les quitaba la cáscara, dejando solo la carne. Esta serie de movimientos era tan rápida que el público era casi incapaz de seguirlos. Su forma de manipular los ingredientes asombró por completo a los espectadores. Un gran plato de langostinos quedó completamente pelado en 7 minutos y medio. Después, Bu Fang los picó y los mezcló con otra carne picada, además de frutas y verduras cortadas en cubos. Los coloridos ingredientes eran sorprendentemente brillantes y llamativos. Mientras Bu Fang removía la mezcla, añadía salsa y condimentos de vez en cuando.
Aunque aún no había empezado a cocinar, ya se desprendía una ligera fragancia de la mezcla. A lo lejos, un buen número de personas observaban atentamente las acciones del dueño Bu. Era la primera vez que lo veían cocinando. No imaginaban que sus movimientos fueran tan gráciles y rápidos. ¿Qué está haciendo el dueño Bu? Está picando y mezclando tantos ingredientes, está preparando el relleno para el sumai dorado. No es cierto. Esos no son los ingredientes del sumai dorado, murmuraron Xiao Xiaolong y los demás, desconcertados. Eran completamente incapaces de adivinar el plato que estaba preparando Bu Fang. No solo Xiao Xiaolong y los demás, sino incluso muchos de los chefs presentes no lo entendían. Si él preparaba el relleno, ¿para qué servían esas lonchas de cerdo más finas que las alas de una cigarra? Todos estaban algo perplejos, pero la multitud de espectadores aplaudía. La elegante manera de Bu Fang de manipular los ingredientes los había dejado completamente asombrados. Así que los chefs podían ser tan guapos cuando hablaban en serio. Tras sazonar bien los rellenos, Bu Fang se lavó las manos con agua limpia y se limpió las gotas de agua de sus delgadas y hermosas manos con un paño limpio. Luego, sacó una gran bolsa de harina de la mejor calidad de la ciudad imperial, que le pidió al joven eunuco. Aunque su calidad todavía no era tan buena como la harina proporcionada por el sistema, Bu Fang todavía estaba bastante satisfecho después de tomar una pizca de harina y olerla. Cuando el vórtice de energía verdadera comenzó a girar dentro de su dantian, la energía verdadera se concentró en su palma y la expresión de Bu Fang se endureció repentinamente. Vertió la harina en un recipiente grande y luego añadió agua tibia antes de remover la mezcla. Con la ayuda de la energía verdadera, la harina se volvió más espesa rápidamente. Estallido. Una vez que la masa estuvo amasada hasta que su textura estuvo ligeramente suave, Bu Fang la lanzó al aire. Mientras el gran trozo de masa estaba en el aire, inmediatamente lo golpeó con la palma de la mano, causando un fuerte golpe. La masa se agitó un instante y luego volvió a elevarse. Al volver a caer, Bu Fang asestó otro golpe con la palma llena de energía. Así, sin más, Bu Fang hacía malabarismos con un trozo de masa como si fuera una pelota. Cayó, se elevó en el aire, volvió a caer. Xiao Meng estaba sentado cerca, en una mesa de banquete, y de repente entrecerró los ojos. Con su nivel de cultivo, podía adivinar la técnica de Bu Fang. Cada golpe que Bu Fang lanzaba no era nada sencillo. Cada vez que su palma golpeaba la masa, una onda de vibración la atravesaba al instante y la renovaba por completo. En términos más simples, Bu Fang estaba haciendo que el trozo de masa se diera vuelta cada vez que lo golpeaba con la palma de la mano. Esta era una técnica de energía verdadera de alto nivel que requería un control extremadamente preciso de la energía verdadera. Incluso el propio Xiao Meng solo sería capaz de lograr tal hazaña tras un intenso entrenamiento. La actuación de Bu Fang provocó una vez más gritos de asombro en el público. Fue demasiado ostentosa y extravagante. Ouyang Xiaoyi se echó a reír. No sabía que el jefe apestoso, que suele ser frío en apariencia, fuera tan extravagante cocinando. Jejeje. Xiao Yanyu también reía mientras se tapaba la boca con la mano. Al recordar el rostro generalmente severo de Bu Fang y compararlo con su apariencia extravagante al golpear la masa palma tras palma, de repente no pudo contener la sonrisa. Ahora que la masa estaba lista, el plato de Bu Fang parecía estar listo. Estaba haciendo bollos. ¿O era un nuevo tipo de sumai dorado? Mucha gente estaba desconcertada y seguía con sus conjeturas. Había muchos tipos de platos que requerían masa. Sin embargo, el plato exacto era discutible porque nadie podía adivinarlo con los rellenos que preparaba Bu Fang. Al terminar de amasar, toda la masa desprendía calor. Esto era provocado por la energía de Bu Fang. Cada vez que le daba la vuelta a la masa, la intensa fricción era suficiente para calentarla a una temperatura abrasadora. Mientras el cuchillo de cocina de hueso de dragón giraba, el gran trozo de masa se cortaba rápidamente en pedazos más pequeños. Luego, Bu Fang los apartó. Ven aquí y enciende el fuego. Pon a hervir el agua del wok, dijo Bu Fang mientras hacía una seña al joven eunuco aturdido que estaba cerca, quien parecía sorprendido por su extravagancia.
Solo entonces Bufang dejó escapar un suspiro de alivio y miró a su alrededor. Los chefs a su alrededor casi habían terminado sus platos y comenzaban la fase de acabado. El rico aroma de los platos se elevaba por el aire y flotaba sobre la puerta del misterio celestial. El aire sobre la plaza parecía volverse brumoso, como si el aroma formara una nube. Era raro ver semejante escena. Con tantos chefs cocinando al mismo tiempo, la escala era simplemente descomunal. Bufang apartó la mirada y ignoró la finalización de los platos de los chefs que lo rodeaban. Sus finos dedos se movieron con agilidad y luego tomó una loncha de cerdo tan fina como las alas de una cigarra. La rellenó con los ingredientes previamente mezclados y la aplastó hasta formar una bola. Tomó un pequeño trozo de masa, la aplastó hasta formar una fina envoltura antes de envolverla con ella. Una vez terminado el envoltorio, aparecieron capas y capas de pliegues en la abertura y el dumpling parecía una luna creciente. Era tan hermoso que parecía una obra de arte. El dumpling en forma de media luna era el método más clásico de envolver un dumpling. Sin embargo, no se trataba de un dumpling cualquiera, sino de una versión revisada, elaborada según la última recompensa del sistema, el dumpling de agua arcoíris. Esta versión era apta para el consumo del público en general. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.